Estamos de vuelta en TV Morfosis Valencia 2024. ¿Qué les pareció el documental? Esperamos que les haya gustado y que les anime a visitar nuestra ciudad, Valencia. Una ciudad cruce de civilizaciones, de contactos y de conexiones a lo largo de la historia. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación, de las conexiones infinitas que se producen en nuestro mundo actual. Y de ello hablará nuestro siguiente ponente, Luis Felipe Hincapié, a quien les presentamos a continuación. Luis Felipe Hincapié, asesor estratégico de Canal 13 de Colombia, cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección de equipos, alta gerencia y gobierno corporativo. Se ha especializado en la creación de estrategias convergentes y de proximidad para el fortalecimiento de la televisión pública colombiana. Suena la alarma del celular y aún viendo borroso empezamos el día y nuestra cercana relación con el universo virtual. Desde ese momento, miles de caracteres, de imágenes, de sonidos pasan por nuestros ojos en una carrera vertiginosa. Nuestro equipo móvil pasa de vertical a horizontal una y otra vez. Durante el día tenemos contacto con cientos de videos con o sin sonido. Pasamos de un medio a otro con solo mover un dedo. Consumimos verdades y mentiras. Consumimos y producimos casi sin darnos cuenta. Una noticia estalla en Internet. Primero un post, luego un video, pronto un hilo de X. De repente un podcast explora la historia. Y más tarde, un documental revela la trama completa. El cross-media ya no es lo de antes. Ya no es un contenido que se deposita en varios medios. Hoy es un ciclo sin fin. Es un organismo vivo, se adapta, crece y se reproduce en formas que escapan al control de su creador original. Y en esta expansión se generan nuevos contenidos, nuevas miradas, nuevas historias. Lo que comienza en una plataforma no termina allí. Cada medio no solo cuenta con una parte de la historia, la transforma, la amplía, la enriquece. Y muchas veces quien dio el primer clic no se da cuenta de la evolución, la mutación y el posible final. Los contenidos están experimentando una transformación dinámica hacia formatos más interactivos y diversificados. Esta metamorfosis está fuertemente impulsada por análisis meticulosos del consumo. La medición detallada de los clics ayuda a crear un ranking de preferencias, destacando tendencias que pueden ser capitalizadas para desarrollar contenidos adicionales. Este enfoque asegura que los editores de medios y generadores de contenidos en general puedan adaptar y distribuir el contenido en los formatos que no solo generan mayor engagement y retención, sino que también aprovechan las tendencias emergentes para capturar la atención del público de manera efectiva. Cada hora se consumen más de 100.000 horas de contenido de video en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. Se publican más de 350.000 tweets en X, más de 20 millones de fotos y unas 200.000 noticias en millones de portales. En un ecosistema donde cada pieza de contenido influye y alimenta a las demás, el cross-media no es el final de la historia, es solo el comienzo. La historia que empieza con un simple post puede terminar transformando el curso de una narrativa global y en ese proceso todos y todas nos convertimos en parte de algo mucho más grande, mucho más profundo. El cross-media no existe, ya no existe. No existe, ya no existe. Quizá es una frase muy provocadora decir que el crossmedia no existe. Lo que existe es una mutación, lo que existe es una evolución, lo que existe hoy es una nueva manera de comunicarnos en este universo de posibilidades. Es un universo tan infinito como los nodos de creación en los que vivimos actualmente. Hoy cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene posibilidades de creación, lo que antes era casi imposible. Cada segundo frente a nosotros, a unos pocos centímetros de distancia, se tejen millones de historias. Historias expresadas en ceros y unos, historias digitales, historias en un ecosistema que es diferente a lo que antes era.
Hoy las pantallas ya no son como antes, ya no son tan grandes como antes y son diferentes. La horizontalidad definitivamente ya no es la que manda y la verticalidad está mucho más cerca de nosotros a cada instante. Nuestros equipos móviles son una manera de comunicarnos y los seres humanos estamos cada vez más interconectados por una red de relaciones y una red de información que se expande constantemente, así como este universo en el que habitamos. La tecnología ha sido un catalizador que ha permitido que estas conexiones infinitas lo sean hoy, lo que eran antes unas conexiones limitadas. Y los pensamientos y las culturas tienen su espacio. Ya no hay límites. Las líneas cada vez son más borrosas, las líneas que nos delimitaban como sociedades, y ahora estamos y hacemos parte de una sociedad más global. Lo digital es un misterio donde las posibilidades infinitas se moldean a nuevas realidades a partir de un tejido social virtual que estamos construyendo a cada minuto. Manuel Castells, ese pensador, sociólogo español, se anticipó a racionalizar sobre el fenómeno de la sociedad global, de una sociedad en la que vivimos actualmente, una sociedad donde las relaciones humanas tienen otros espacios, y eso es lo que estamos construyendo hoy en el día a día. Cada minuto, lo veíamos ahora, se suben más de 500.000 horas de video y realmente eso nos hace parte de una sociedad creadora. Hemos vivido un viaje de expansión comunicacional desde la prehistoria con símbolos muy limitados y hoy estamos viviendo en otro espacio. Internet y su evolución, incluso con el 2.0, nos ha permitido que se rompan las barreras físicas y temporales y nos ha permitido que desde cualquier rincón del planeta y de muchas formas podamos hablar, nos podamos comunicar, podamos mentir. Y realmente eso es lo que hace que el fenómeno crossmedia haya evolucionado de esa manera. La referencialidad y la autorreferencialidad no son lo único, son solamente parte. Los mensajes nucleares han hecho que nuestro ecosistema empiece a girar alrededor de ellos. Y el relato crossmedia no ha sido estático. El relato crossmedia hoy en día no es como el de antes. El relato crossmedia hoy tiene vida. El relato crossmedia hoy respira, se reproduce y difícilmente muere. El relato crossmedial, ese relato nuclear, está permitiendo que haya nuevos satélites alrededor de él. Y esa es la magia de las reinterpretaciones, de las transformaciones y de los nuevos relatos. En este universo virtual en el que vivimos, el relato crossmedia y su relacionamiento con el entorno hace que cumplamos un papel diferente. Ya no somos audiencias, ya somos creadores. Y esos límites entre creadores y consumidores cada vez se difuminan más. Cada vez se vuelven más inidentificables porque hay millones de experiencias compartidas. ¿Quién es el creador? Realmente es una pregunta que cada vez es más difícil de responder, porque todos con nuestras menciones, con nuestros me gusta, con las reacciones que tenemos en las redes sociales, estamos siendo nuevamente creadores. Más de 5.000 millones de personas en el mundo somos usuarios y usuarias de Internet. Y cada uno de esos usuarios pasa más de 6 horas al día en plataformas digitales. 30.000 horas de video se suben en YouTube, por ejemplo. Y ese relato que les mencionaba, que no es estático, se adapta cada vez más a plataformas de consumo. Henry Jenkins, este hombre que ha tenido el crossmedia y ha tenido el transmedia como parte de su diálogo continuo, de sus reflexiones, nos hablaba de los lugares donde nos podemos comunicar.
Y nos hablaba también de lo que somos las audiencias. Las audiencias normalmente nos lo enseñaban en la universidad, que son públicos que consumen o públicos a los que se dirige un mensaje. Esas audiencias yo diría que también tienden a desaparecer porque las audiencias ya tienen un papel diferente. Carlos Scolari también ha insistido en la transformación que logran los medios, creando actores activos, desdibujando esas fronteras, pero sobre todo desdibujando roles. Y la delgada línea del creador y el consumidor se ve más y más y más borrosa. Todos somos creadores, todos somos audiencias, pero también todos somos prosumidores en este mundo de hoy en el que los relatos que estaban en 1, 2 o 3 plataformas cobran vida con los mensajes, cobran vida con los blogs, cobran vida con las noticias, cobran vida con la coproducción de contenido por parte de quienes reaccionan a esos contenidos nucleares. Y el llamado es ese, a vernos no solamente como unos creadores de contenido, no solamente como medios de comunicación, sino como parte del relato. Valorar al otro, valorar lo que el otro piensa, lo que el otro construye con nosotros, es definitivamente el futuro de estos medios de comunicación a los cuales pertenecemos. Cuando respetamos la voz del otro, cuando respetamos la construcción colectiva, respetamos también un relato que estamos construyendo entre todas y entre todos. Pero esta democratización trae también algunas preguntas. Y la democratización ha no solamente dado la oportunidad de que la gente pueda producir contenido, enriquecer narrativas, pero también esos desafíos son en términos de autenticidad y de precisión. Hoy nos enfrentamos a un mundo donde cualquiera puede emitir sus opiniones y donde en el afán de informar pues recurrimos a técnicas o estrategias que por llamar la atención pueden generar un engagement basados en la diseminación de información no muy veraz y no muy objetiva. Por ejemplo, el clickbait está causando desconfianza en los medios y en los usuarios, porque su contenido es engañoso, su contenido es exagerado, su contenido busca simplemente motivar un clic o motivar la lectura de una información basado en titulares engañosos, titulares amarillistas, buscando el engagement, buscando las reacciones cortas y rápidas. Y en los medios de comunicación y algunas redes sociales están premiando eso. Más de 4.000 millones de reacciones se generan por día en Facebook, por ejemplo. Y los algoritmos están priorizando esas interacciones y esas reacciones emocionales. El periodismo en la era de las conexiones infinitas enfrenta hoy un dilema ético. Nosotros, los que hacemos periodismo, enfrentamos ese dilema, el de informar veraz, el de informar oportunamente, pero también el de filtrar la información, el de titular generando confianza en las audiencias, no buscando el clic y no buscando esas reacciones en masa, que son lo que buscan muchos medios de comunicación para lograr masificar mensajes. Por eso la autorregulación es tan importante, por eso el llamado a filtrar muy bien la información y las fuentes es tan importante en esta era en la que nos movemos. Una era en la que cualquiera, como lo hemos dicho ya varias veces, puede opinar, puede construir, puede formular interacciones, puede formular preguntas. Hoy nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a que cualquier persona frente a un computador, cualquier persona frente a su teclado, pueda emitir su propia información y pueda convertir sus opiniones personales en noticias y pueda convertir sus opiniones personales en parte de un relato nuclear alrededor del cual se pueden tejer
otras conexiones. Las conexiones infinitas del crossmedia permiten que cada referencia se expanda en nuevas narrativas. Eso nos permite también a su vez tejer un ecosistema de historias que interconectadas pueden volverse cada vez más grandes. El reto del crossmedia hoy en día no es que esté en 1, 2, 3, 4 o 5 plataformas. Es que su descontrolado crecimiento respete la historia nuclear. Y eso definitivamente para nosotros, cuando hablábamos ahorita de la autorreferencialidad, es hacerle énfasis a las historias nucleares para que no pierdan desaforadamente su esencia. Cada referencia original es como ese núcleo que al pasar por múltiples plataformas da origen a nuevas historias, y la autorreferencialidad debe buscar eso, volver al núcleo, pero volver al núcleo, respetar las visiones de los demás, respetar las nuevas creaciones y tener ese punto de partida como un punto de conversación que va, que viene, que va, que viene. Cada una de las reacciones que tenemos en nuestras redes sociales suman, entrelazan, forman una red compleja, forman una red viva y cargada de significados. Y eso es lo que debemos buscar con cada una de nuestras historias. Generar eso en las audiencias, generar eso en los públicos, no ser simplemente unos emisores como lo éramos hace un par de décadas, y buscar que la participación activa sea en torno a esas historias nucleares, y buscar que todo lo que hagan las personas alrededor de esas historias sume y no que sean lo que buscan algunos medios amarillistas hoy, y es separar. Somos nodos, somos medios, somos parte, somos núcleo en nuestras historias, pero también somos satélites alrededor de otras historias. Somos parte de un todo, somos parte de un mundo y de un universo de historias infinitas, de conexiones infinitas. Y creo que eso es lo más importante del crossmedia en la actualidad. Buscar ser, pero buscar hacer parte de las historias de otros y de otras. Hoy estamos frente a muchos retos en la comunicación. La comunicación pública enfrenta muchos retos también. Cómo seguir vivos en una comunicación pública. Y digo seguir vivos porque en lo económico es complejo poder sobrevivir a ciertos momentos de las historias políticas de nuestros países. Pero definitivamente creo que entre todas y entre todos podemos lograr continuar un relato vivo, continuar un relato real, continuar un relato donde todas y todos participemos. Un mundo, conexiones infinitas, donde el crossmedia no existe, ya no existe como era antes, donde el crossmedia hoy depende de ustedes. Que no te escapes, porque nos acabas de decir que... Bueno, ponte aquí, por favor. Ponte aquí, por nos favor. acabas de decir que el crossmedia no existe. Eso Me voy para Colombia otra vez. Luego lo has arreglado, pero ha habido un momento en que digo, bueno, pues ya damos por acabada la edición de este año. Bueno, Luis Felipe Hincapié, muchas gracias por tu presentación, ha sido hipnótica de verdad. Y ahora vamos a pasar a una mesa de debate sobre la política en los contenidos audiovisuales. Pero antes de despedirte, me gustaría que dedicases un minuto a reflexionar qué perspectiva ves en la presencia de la política en las parrillas de programación y en los contenidos audiovisuales. La política, los políticos, los medios, las instituciones son necesarias, absolutamente necesarias en nuestros medios de comunicación. Hay canales institucionales y hay canales institucionalistas. Hay una diferencia muy grande entre ambas palabras. Creo que es necesaria la política para nuestros medios, somos necesarios los medios para la política y para el ejercicio real de la política en Iberoamérica, y creo que el trabajo que tenemos que hacer todos es hacer respetar la institucionalidad, hacer respetar las instituciones y no servir a los intereses políticos de una u otra persona. Creo que ahí está el clic o la magia del asunto. Muchas gracias por la reflexión final.
Y a continuación pasamos al siguiente panel, donde vamos a hablar de estos mismos temas. Vamos a hablar de la referencialidad y de las narrativas en la política contemporánea en los contenidos audiovisuales. Y lo haremos con un conjunto de directivos de medios iberoamericanos que les presentamos a continuación en este vídeo. Gabriel Torres es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Dirige el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta misma universidad. Es el presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Julián Jiménez es el director de contenidos de Cadena SER Comunitat Valenciana. Sus más de 20 años de trayectoria profesional se han desarrollado fundamentalmente en la radio, aunque continúa vinculado a la docencia y tiene experiencia en gestión de relaciones informativas en gabinetes de prensa. Alberto Fabián Rodríguez, especialista en periodismo y ciencias de la información. Es abogado, mediador, periodista y profesor universitario. Actualmente es catedrático en la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Además, es columnista de opinión en radio y medios gráficos. Germán Pérez, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, especialista en producción ejecutiva, diseño y gestión de contenidos. Director de radio, cine, teatro y televisión. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y gerente del Canal Universitario Nacional ZUM de Colombia. Bueno, como han visto en la presentación, contamos con directivos de medios de México, Argentina, Colombia y España. Si les parece, en una primera intervención, por favor, cuéntenme cómo de presente está la política en los contenidos de los medios de sus países, tanto en formatos como en volumen. Si les parece, empezamos con el director de Canal 44 México, Gabriel Torres, por favor. Muchas gracias. Bueno, hablar de este tema tan apasionante que es la referencialidad cross-media, es decir, de esas referencias cruzadas en los medios de comunicación, de cómo de lo tradicional se puede ir a lo digital, de lo digital se puede ir a lo tradicional, pero un modelo de comunicación que implica esta conexión, este vínculo entre diferentes plataformas y diferentes medios, los tradicionales con los convencionales, para lograr un modelo de comunicación, en este caso, atendiendo al tema de este programa, de comunicación política. No creo que ahora me den una primera intervención todo el tiempo para hablar de los casos que les quiero hablar, pero sí durante el desarrollo del programa. Entonces me voy a referir a los 5 primeros casos que a mí me parece que son casos tipo, que le podrían a la audiencia ayudar a entender el fenómeno al que nos estamos refiriendo en este programa en lo particular. Y me voy a referir a los políticos y a los movimientos que han utilizado 10 casos en América Latina. Bueno, no, hay uno caso que me voy a referir al de España, donde se ha utilizado la referencialidad cruzada como una manera de, digamos, lograr un modelo de comunicación política muy eficiente, y por eso estos casos todos son exitosos independientemente, y advierto, de ideologías, de preferencias, de empatías o de animosidades. El primer caso, pues me referiría al tema de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha utilizado la red social X, antes llamada Twitter, para fijar contenidos políticos que luego son retomados por la televisión, la radio de su país, incluso por los medios tradicionales de la prensa internacional, generando un debate desde El Salvador con el mundo. Luego tenemos el caso Colombia, de Gustavo Petro, quien genera contenido exclusivo para redes sociales, videos explicativos y clips de discursos, fundamentalmente el YouTube, que luego son retomados en los medios convencionales. Y este tipo de políticos, el tipo Petro
el tipo Milei, al que me voy a referir más adelante, o el tipo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, son políticos que inician este modelo de referencia cruzada de comunicación en medios no tradicionales, como YouTube, como Facebook, como Instagram, porque ellos quieren una comunicación directa sin la intermediación del periodista. Es decir, no quieren a alguien que les haga una pregunta incómoda, sino que quieren declarar lo que quieren declarar y se lo hacen a YouTube, lo hacen a Facebook o lo hacen a Instagram, y luego entonces le piden a los medios tradicionales, y los medios tradicionales acceden a levantar el contenido, a retomar ese contenido de esa declaración, una declaración hecha de forma unilateral, no a través de la mediación de un periodista, y entonces es una declaración acrítica, que no tiene ninguna, digamos, que no tuvo ninguna intervención del periodismo, que termina siendo propaganda oficial al ser retomada por los medios tradicionales. Y ahí hay una parte de responsabilidad de los medios tradicionales que retoman todos los contenidos. Pasa en Mi País con la mañanera, el presidente dice lo que quiere decir, cosas ciertas y falsas, más lo segundo que lo primero, y los medios tradicionales retomamos en ocasiones de forma acrítica esas declaraciones, las reproducimos y logramos, digamos, contribuimos a su cometido de manera irreflexible. Y luego después nos preguntamos por qué este tipo de políticos tienen tanto éxito, y en buena medida ese éxito se debe a que los medios tradicionales no están haciendo ese filtrado en esa estrategia cross-media o de referencia cruzada, no están haciendo el filtrado desde la perspectiva de la crítica que debe ser característica del periodismo al recoger ese tipo de contenidos y ampliarlos para llegar a diversos segmentos sociales. En una primera aproximación diría esto. Muchas gracias. A continuación, por favor, Alberto Fabián Rodríguez, cuéntanos en Argentina, ¿en qué medida está presente la política en los medios? Sí, voy a retomar lo que planteaba Gabriel con casos emblemáticos. Nosotros estamos viviendo un proceso donde, si bien países como los nuestros, que siempre tienen criterios, pareciera, yo siempre una metáfora argentina, que estamos siempre ante la antesala de un hecho revolucionario y después como una calecita hace 20 años que estamos en el mismo lugar. Entonces, desde los medios se vive un poco el panorama que planteaba Gabriel, donde si bien el caso de nuestro presidente, que un formato que desde la política extremadamente disruptivo, porque él proviene casi al conocimiento de las audiencias, no desde las militancias políticas o de un planteo de participación en alguna entidad, sino como panelista en un programa aún que era de formato de la televisión tradicional, pero un formato que era de mucha discusión, de mucho entrecruzamiento, de nadie escucharse nada, sino la idea era generar puntos de rating en función de la pelea, así después ser un fenómeno desde otro lugar, pero yo creo que es un gran fenómeno comunicacional, volvemos a lo mismo, independientemente de los posicionamientos o de los esquemas de radicalización. La pregunta, yo un poco para atravesar en esta esfera, porque fenómenos con las características como las que se vienen planteando, y podemos seguir enumerando ejemplos, pareciera que hoy hay desde un arco de, por lo menos en Argentina, se ve desde un posicionamiento no tradicional esta posibilidad de la utilización de algunos políticos de herramientas que son novedosas. El problema es hasta dónde estos esquemas democratizan. Hoy acá se ponía en crisis recién en la intervención por parte de Luis, o hay un esquema que yo, lejos de utilizar la palabra democratización, la pregunta que está en la antesala es quién es el dueño de la fragmentación, porque acá nosotros estamos preocupados en ocasiones por ver cómo generamos contenidos, cómo los entrecruzamientos a través del cross-media y la referencialidad que podamos hacer, entendemos nosotros que estos fenómenos han sido también extremadamente exitosos por tener una habilidad, no sé si tanto para comunicar en ese formato, sino para poder ser extremadamente eficientes a la hora de fragmentar audiencia, fragmentar público, porque un mismo mensaje y la contradicción de ese mensaje dicho por el mismo personaje va a públicos distintos, a audiencias distintas, y por tanto lo que me parece que como un síntoma de preocupación en procesos democráticos, ¿dónde nos queda la verdad? Si es que la verdad, y no es para entrar en el terreno de la filosofía, tiene esa pureza o nos gana las relatividades. Así que estamos viviendo en este momento en nuestro país
país un proceso donde la comunicación ya es poco, las entrevistas o las conferencias de prensa que se dan, ahí no aparece el vocero, no el presidente, y después, acá discrepo un poco de lo que planteaba Gabriel, es que lamentablemente no es que no están mediados por periodistas, sino que también acá ahora vamos a un fenómeno que las conversaciones con periodistas existen para después esto potenciarlo en distintas redes, pero son con aquellos periodistas que no hacen preguntas incómodas. Entonces hay un maquillaje, una fachada de una entrevista que esto agrava el problema. Perdón, yo me entiendo un paréntesis. Es que me da la razón, Alberto, porque entonces no son periodistas. Muy bueno. Es decir, si no hacen preguntas, hay que distinguir entre el periodista y el influencer. Es decir, el que busca penetración, hacer propaganda o publicidad, pues no hace las preguntas correctas. Pero entonces estaría mal también nosotros reconocerles el estatus de periodista a quien no está haciendo periodismo utilizando la comunicación. Eso es, claro. Claro, habitualmente no solo vamos a la repregunta, sino a la respuesta que estamos tratando de ver. Es que la divisoria que hay en el campo político es que se van fichando en función de la preferencia con el político de turno, con aquellos periodistas de muchísima trayectoria. Lo que pasa es que a veces juegan para River, otros para Boca, y en función de eso, cuando uno los ve, hay una foja de servicio muy grande como periodistas, y sin embargo, esta cuestión de ser punzantes en función de qué personaje está, terminan siendo extremadamente complacientes cuando están mucho más cerca a la proximidad de la línea editorial o de la línea ideológica. Entonces, si bien el periodista tradicional con una foja de servicio muy grande, hoy también es parte de este maquillaje, de este entramado un poco que volvemos a coincidir, o por lo menos complementar la idea, es que tendríamos que hacer otro debate acerca del rol del periodismo, pero la idea es que no es el influencer que aparece tal vez desde una plataforma de la nada o un fenómeno muy joven disruptivo, sino que también acá hay gente con muchísima trayectoria, la buena y la mala. Germán Pérez, me parece que querías comentar esto, ¿verdad? Gerente de Canal Zoom, es tu turno, adelante, tienes la palabra. Sí, gracias. Para aportarle a la discusión de Gabriel y de Alberto Fabián, pues también tendríamos que hacernos la pregunta hasta dónde el periodista se legitima como él mismo o espera a que la audiencia lo legitime en tanto que ejerce su oficio, su deber ser de comunicador. Y ahí lo dejo abierto para que sigamos la discusión. En el caso del canal Zoom, es un canal universitario que agrupa más de 20 instituciones públicas y privadas. Nosotros hacemos el tema de la referencialidad en tanto que hacemos una relación con el entorno desde lo institucional de cada una de estas universidades o también desde los intereses que cada una de ellas tiene de acuerdo con su plan de estudio. Como tal, nosotros no tenemos programas informativos más allá de los convenios que tenemos con algunas agencias de noticias o más allá que replicamos algo que es del interés del sector. En el caso del canal universitario, la educación superior. No obstante, sí tenemos programas de opinión hechos por periodistas de las mismas instituciones, pero que se ocupan de temas un poco más generales. Esto a nosotros nos ha ayudado para, de alguna manera, vernos como independientes, acusando también el tema de la autonomía universitaria, que perfectamente lo hubiéramos podido aprovechar y ser críticos o no, dependiendo de los intereses de cada quien. Me refiero ahora al tema de los últimos 20 años en nuestro país, si no un poco más, donde quedó muy clara la tendencia gobiernista de los medios. Siempre se ha hablado de que los medios son oficialistas o gobiernistas, pero curiosamente, con el cambio de gobierno que tuvimos, que es el primer gobierno de izquierda, estos medios que eran gobiernistas se pasaron al otro bando, que son los contradictores. Y aquí creo que se ofrece un caldo de cultivo excelente en tanto lo que está diciendo precisamente Gabriel, porque entonces estos líderes, que los acaba de resumir muy bien, con los que enumeró, pues han decidido simplemente, y en el caso de Colombia, pues hacer una comunicación unidireccional. Unidireccional, en el caso de nuestro presidente, y si no, entablar una discusión abierta a través de las diferentes redes sociales con los periodistas. Entonces ya los periodistas o los medios del statu quo
se dedicaron a ser los contradictores del presidente, y él les da esa temática. Pues un presidente que tuitea más de 45 mensajes al día. La pregunta que se hacen estos periodistas, no necesariamente la opinión pública, que no sé hasta dónde podemos hablar de la misma, si es que sigue siendo ese el concepto, o la audiencia, o más bien los streamers pueden llegar a tener intervención. Y tenemos un modelo similar donde el presidente hace sus alocuciones y por mandato institucional pues hay que abrirle los espacios para esas alocuciones. En el caso nuestro, nosotros no somos eco de esas alocuciones. Pero entonces aquí se genera un debate entre medios, digo medios, porque pues hoy en día con el cambio y con las circunstancias, los medios en Colombia son cada vez más privados, y hasta ahora está empezando a volverse fuerte la contradicción de lo que son los medios públicos, o en el caso de Colombia, el sistema de medios públicos. Recientemente pues, tenemos un director del sistema de medios públicos que está claramente demarcado con la posición y la agenda política del actual gobierno. Pero ahí en la mitad estamos los espectadores, o estamos la audiencia, donde vemos un fuego cruzado y ya no importa, ¿sí?, qué pensamos o qué sentimos, en tanto que nos sintamos comprometidos con ese pensamiento totalmente político. Y Gabriel hacía muy bien la alusión en un mensaje totalmente ideologizado, donde lo autorreferencial es fundamental. Haciendo también alusión a otras intervenciones, como lo indicaba Luis Felipe, pues antes en la escuela de periodismo, seguramente por lo que han tenido que cambiar gracias a los nuevos medios, pues uno aprendía del tema de la objetividad. Yo me atrevo a decir, y lo digo para la discusión y haría un punto, y es hasta dónde nosotros los periodistas estamos siendo objetivos, en tanto que nos volvimos, ¿sí?, hablo en general, no porque yo lo sea, sino porque así lo veo, los showman de la información. Eso que antes se hablaba de los anchorman, ¿sí?, que le daban una identidad a la información, se volvió en que es lo que piensa el periodista más importante que la misma información. Para más adelante, si se da la posibilidad, yo tengo un ejemplo, aunque lo podríamos poner ya en este instante, Nacho, para no alargarme más. Podemos poner el ejemplo que traje de los pocos casos podríamos hablar nosotros de objetividad, en tanto unos medios oficialistas o medios privados, aquí en este caso coinciden en que son oficialistas y privados, y un medio como es el sistema de medios públicos, donde dan de la manera más imparcial la noticia en torno a un reciente paro que tuvimos, a un reciente paro camionero, pero que no se hicieron los análisis de fondo del por qué surgía el paro camionero. Y sí se hizo una relación aprovechando el tema político, una alusión al estallido social, donde se dijo que el actual presidente lo había aprovechado para hacer política. Y curiosamente, los medios opositores aprovecharon este tema del paro camionero para también hacer política. Pero curiosamente, por eso ilustro el tema, se dio de una manera casi que objetiva cómo abordaron con los titulares, ¿sí?, qué había pasado con el paro camionero. Y ahí está en la viñeta: acuerdo entre gobierno y transportadores, ok, aparentemente muy imparcial, y el otro también, y el último, donde se trata de ahondar un poquitico más, con algunos términos calificativos, la razón del por qué ocurrió el paro camionero. Pero lo que sí está claro es que se aprovechó para hacer política y que todos tomáramos una posición, en tanto que ahora, más que usuarios, pues nos volvimos streamer, porque también producimos contenido. ¿Dónde lo producimos? Ahí, o si no, lo producimos a través de las redes. Y lo dejaría ahí para seguir abordando los otros temas, o la misma discusión que planteaban de manera muy rica Gabriel y Alberto Fabián. ¿Dónde estaría el compromiso de nosotros los periodistas? Donde en el caso nuestro creo que está pendiente el analizar qué tanto alimentamos al tema de la polarización y qué tanto contribuimos.
no porque seamos críticos o no, sino porque definitivamente tomamos una posición y no pensamos en quién recibe el mensaje. Pues muchas gracias, Germán Pérez, por tu punto de vista desde Colombia. Y vamos a finalizar este recorrido por los medios iberoamericanos con la visión desde la radio. Julián Jiménez, por favor, director de contenidos de Cadena SER Comunitat Valenciana, cuando quieras. Gracias por la invitación, gracias a la Universidad de Valencia y un placer compartir mesa de debate con todos vosotros. Yo quería empezar haciéndote una pregunta. Hablabas de que el presidente de Colombia 45 tweets al día. Sí. ¿Los hace él? Yo me atrevería a decir, y me encanta que hagas la pregunta para la discusión, yo me atrevería a decir que sí, porque incluso genera tanto el debate que al hacerlos él mismo, sí, es muy libre con el tema de la forma, del lenguaje, de la concordancia y hasta de la misma ortografía, ¿no? Entonces ahí los periodistas aprovechan a darle con toda porque dicen que ninguna otra persona podría escribir como escribe él, ¿sí? A no ser que sea tan fuerte el tema, que no lo quise tocar ahora en la primera intervención, de las bodegas que estén tan educadas para que escriban, ¿sí?, de una manera tan incorrecta para que uno pueda decir, ah, no, sí, es que no es ni siquiera el presidente. La firma indeleble de Petro en la falta de ortografía. Podemos Sí, discutirlo y para después. nosotros los comunicadores que el tema de la ortografía es un tema de educación textual, por no decir que sexual, ¿no? Sí. A mí me gustaría discutir eso después, pero sí, si me permitís, y como también era un poco el planteamiento inicial, hacer un dibujo o una foto de cómo se trata la política en los contenidos audiovisuales españoles. El tratamiento de la política en España, en los medios de comunicación generalistas, es un espejo de lo que es la política española. No sé si la conocéis. La política española es una política ahora mismo pues entre la crispación, el insulto y el juzgado. Es decir, tenemos ahora mismo un clima político difícil para llegar a acuerdos beneficiosos. ¿Los dos elementos, la crispación? La crispación, el insulto y el juzgado. Esos Sí, son porque casi que postulados periodísticos hoy en día, en el caso nuestro. Sí, que me imagino que se repetirán los mismos esquemas seguramente en vuestros países. Y claro, ¿cuál es el reflejo, el espejo de esto en televisión? Pues informaciones que tienen que ver con la crispación, es decir, cruce de declaraciones, momentos tensos en los parlamentos, el insulto cuando se produce y sobre todo el juzgado porque acaban unos y otros citándose en los juzgados. Eso está claro. Y una realidad que también me gustaría abordar con vosotros después es que se practica muy poco el periodismo de verificación. Total. El reciente debate de Donald Trump y Kamala Harris, en el que tomaron parte los presentadores de la ABC, de la televisión, verificando la información, me parece una lección para toda la profesión. Esto es lo que deberíamos de hacer a diario. Lo que pasa es que tenemos tanto trabajo que a veces de verificación que a veces no damos abasto. O compromiso, o sea, exacto. Es decir, que la gente tenga, o sea, que los profesionales tengan la voluntad, ¿no? Interioricen esa necesidad de que hagan un ejercicio de verificación, de comprobación de aquello de que lo que se dice es cierto, ¿no? Y sobre todo informar de hechos y no de declaraciones. Pero bueno, podemos discutirlo después. Yo por acabar en la pincelada y seguir discutiendo, hablando, dialogando, fijaos, me he rescatado dos datos para que veáis qué impacto tiene el trabajo, la correa de transmisión de los medios de comunicación españoles con la política española. El 88,9% de los españoles cree que hay mucha o bastante crispación política en nuestro país, según un estudio reciente del Centro de Investigación Sociológicas de España, el CIS. Pero fijaos, la calle reproduce lo que ven los parlamentos. Y esto es, de verdad, desde el punto de vista social y democrático, muy peligroso. Se suceden ataques a sedes de partidos políticos. Y eso creo que es un síntoma ya de preocupación. Incluso ataques a vehículos particulares de representantes locales, ¿no? Coche del concejal de Seguridad Ciudadana, el coche del policía local, que además es cuñado, familiar del alcalde de turno. Estamos viviendo eso muy recientemente en la Comunidad Valenciana y esto es verdaderamente preocupante. Fijaos, el 33% de los encuestados del CIS considera que la situación política en España es muy mala y el descrédito de la clase política está ya completamente instalado en la sociedad y eso es un motivo de preocupación. ¿Y qué hacemos los medios de comunicación? Pues estamos siendo correa de transmisión de esa crispación y bueno, es un poco triste, pero es una realidad.
Y en las siguientes intervenciones me gustaría trasladaros un poco los nuevos formatos, la referencialidad que hablabais, cómo esto se retroalimenta, ¿no?, con las redes sociales, crecen muchos más, ¿no? Hay un fenómeno tremendo y es que, no sé si conocéis el caso, hay un europarlamentario español que apenas se gastó €1 o $1, un céntimo de dólar, en hacer campaña electoral, hacer marketing electoral clásico y tradicional, carteles y demás, sino que lo abocó todo a las redes sociales, a trabajar la desinformación y los bulos, y consiguió un acta en el Parlamento Europeo, el fenómeno Alvise, una persona de una marca de ideología de ultraderecha, que ha conseguido solo y exclusivamente a través del trabajo de las plataformas, de las redes sociales, conseguir tantos votos como para conseguir un acta en el Europarlamento. Llega al Europarlamento y se dedica a cuestionar las estructuras democráticas del Parlamento, criticando lo que cobra un diputado en el Parlamento Europeo, los gastos en los que incurren los políticos que trabajan en Bruselas o en Estrasburgo. Se ha convertido en un fenómeno digno de análisis para que veamos hasta qué punto el alcance, que estáis comentando a lo largo de esta mañana, el alcance que tienen los mensajes que se lanzan en las plataformas, en las redes sociales. Pues bueno, habéis planteado diferentes elementos muy interesantes. Objetividad versus, no digamos que partidismo, sino toma de partido. Habéis planteado el perfil profesional versus el showman, ¿no? Por tanto, estaríamos en esa dinámica entre la información, el contenido informativo y el infotainment, ¿no? Ese entretenimiento informativo. Habéis planteado nuevos formatos. Bueno, todo vuestro, Gabriel. Continúa con donde estábamos aquí con el debate. Bueno, es que ya hablemos. Yo creo que hay dos universos de lo que es motivo de esta mesa. Primero, el éxito del fenómeno cruzado, de referencias cruzadas. Definitivamente son las campañas más exitosas. Me faltó por mencionar casos hace un momento. Refería a Bukele, refería a Milei, que es tal vez uno de los ejemplos no solo más recientes, sino más exitosos del uso de plataformas digitales, especialmente TikTok, para llevar él sí a través, primero en las plataformas digitales, para luego llegar a los medios convencionales. Y otros casos como el de Lula da Silva o el de el referéndum constitucional en Chile, que se daba en los medios convencionales. Ya no voy a hablar de un político aquí, sino de un fenómeno, el referéndum constitucional en Chile, donde los que estaban a favor y en contra de los cambios propuestos a la Constitución debatían en los programas televisivos, pero ese debate se volvía interactivo y generaba nuevos posicionamientos al llevarlo a las redes sociales. Colgar esos videos en las redes sociales generaba una discusión que no se había generado en la televisión, donde había ocurrido el debate de manera inicial. Ese es el ejemplo opuesto. Bueno, tenemos otro ejemplo opuesto y es de fenómenos sociales aquí en España, el movimiento 5 Estrellas. Este movimiento que nació en Italia, que se trasladó y tiene una influencia importante en España, un movimiento antisistema con una reivindicación de democracia directa, combate a la corrupción, transparencia, una agenda digital importante, que ocurre fundamentalmente en plataformas digitales y se traslada y se replica a los medios convencionales, ¿no? Podríamos decir que otro fenómeno ha sido el del presidente Fernández en Argentina, que también utilizaba YouTube, utilizaba Instagram y en ocasiones X, y luego esos mensajes eran replicados en los medios tradicionales. Ahora, cuando vemos medios tradicionales, nosotros nos hemos referido exclusivamente al caso de la televisión, pero también está la radio, también está el cine, también están los videojuegos y también están los cómics, que en Estados Unidos estas dos variantes son mucho más frecuentes que en América Latina. Es decir, que las referencias también terminen en un videojuego o terminen en un cómic digital o en un cómic impreso. Bueno, tenemos el caso, hablé el de Jair Bolsonaro, pero también el regreso de Lula da Silva tuvo que ver con un fenómeno de referencias cruzadas en la publicidad política de este mandatario ahora brasileño, un nuevo mandatario en Brasil después de otras dos ocasiones, en donde estamos viendo el efecto de hablarle a Twitter, hablarle a YouTube, pero
un caso muy especial es que utilizó los servicios de mensajería, o sea, WhatsApp y Telegram como forma de difundir amplios contenidos. Lo hace Andrés Manuel López Obrador también con la mañanera. Es decir, su partido Morena tiene diversos grupos de WhatsApp que son sumamente efectivos en llevar información, no siempre cierta, la mayoría de las veces no, pero de llevar información, de distribuir, o sea, una estrategia, una red muy eficiente para distribuir información. Y reitero, aquí hay dos fenómenos: el éxito de las campañas en sí mismo, que hemos hablado aquí en todos estos casos, pero por el otro lado, el fenómeno de cómo los medios tradicionales, con periodistas que deberían de mantener la perspectiva crítica, terminan siendo, digamos, avasallados, atropellados, arrasados por esa comunicación cruzada, en donde los medios tradicionales terminan replicando información que no necesariamente tuvo una verificación o que deliberadamente está elaborada para ser incorrecta, para engañar, para desinformar. Entonces, todos presas de una estrategia sumamente eficiente. Cuando dicen, este candidato no le metió un peso a los medios tradicionales, no quiere decir que no gastó. Porque hacer campaña en YouTube, hacer campaña en Facebook, hacer campaña en las plataformas digitales cuesta mucho dinero, incluso más que en los medios tradicionales. Solamente es más difícil de fiscalizar, porque esos medios no están anclados en nuestros países, están en Estados Unidos, están en China, están en los gigantes, digamos, de la industria digital actual, y no en nuestros países, si no hay manera de que nuestros gobiernos tengan información fidedigna, la que las redes nos empiezan a transparentar, y eso es muy reciente, que Facebook pone ya digamos, a disposición los datos de la inversión publicitaria que haces ahí. Pero cuando dicen somos disruptivos y no gastamos en publicidad, bueno, no gastas en la publicidad que paga impuestos, que genera empleos, que derrama económicamente en el país, la publicidad convencional. Pero claro que pagas por la publicidad digital, si no esos ejemplos no tuvieran el éxito que tienen. Ahora se vuelven virales, dicen, también hay un cierto contenido y alcance viral, pero no siempre es absolutamente orgánico todo. La mayoría de las veces tiene un impulso pagado con recursos. En referencia a lo que hace, se ha abierto aquí un debate en España, lo abrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificando de pseudomedios a esos medios de comunicación opacos respecto a la forma de financiarse, que suelen ser, en la mayoría de las veces, medios de comunicación con mensajes contrarios, lógicamente, a los intereses del Gobierno, pero que también fomentan la desinformación muchas veces o tratan de alimentar bulos o lanzar noticias que previamente tienen muy poca solvencia. En ese sentido, se aludía precisamente a eso, pseudomedios, que es el calificativo utilizado el presidente del Gobierno, por la opacidad respecto a la financiación de quién está detrás y demás. Y bueno, a colación de lo que dices, es un debate muy interesante porque, claro, en ese cajón, ¿a quién metemos? ¿A todos los que discrepan? Porque claro, la línea es muy delgada, la libertad de expresión y el derecho a la información. Es tan delgada. Entonces, es un debate, yo creo que muy peligroso. ¿Y quién tiene la autoridad de llamar a un pseudomedio a un medio de comunicación y no a otro? ¿Por qué estás cuestionando que no haya un ejercicio de periodismo o de comprobación detrás? Por lo tanto, es un charco, en mi opinión, en el que se metió aquí el presidente del Gobierno, un debate que todavía no está resuelto y que, bueno, aprovecho para dejarlo sobre la mesa a raíz del comentario que hacías respecto a la opacidad de determinados medios de comunicación. ¿Existe esa opacidad? Seguro que sí, pero cuidado que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión y el derecho a la información, y bueno, hay que llevar muchísimo cuidado con este tipo de mensajes. Pero ¿cómo distinguimos el derecho a la información y la libertad de expresión de la propaganda y de la manipulación? Claro. Que son efectos nocivos, perniciosos, que van en contra de la democracia y que se utilizan. Observemos ahora mismo el ejemplo número uno de todos los que he señalado, diría yo, y fue tema ayer internacional, pues es el de las elecciones en Estados Unidos y el fenómeno Trump, que va por segunda ocasión aplicando la misma receta en Estados Unidos. Aparentemente, mañana se publica, bueno, en unas horas se publica en México mi columna sobre el debate presidencial en Estados Unidos,
aparentemente Kamala Harris ha obtenido, digamos, una victoria, o a decir así de las encuestas, le fue bien, el debate fue, digamos, más aceptado su mensaje respecto del de Donald Trump. No obstante, recordemos que aunque la diferencia son 2 o 3 puntos porcentuales en las encuestas, el sistema no es por voto popular, sino por un consejo electoral, y ahí parece que el señor Trump tiene más estudiado el modelo, de forma que, y ahí tenemos otra vez el tema que tú traes acá, sí, todos los medios, yo no soy de la idea de que los gobiernos deben de regular Internet, ni tampoco calificar a los medios, porque los gobiernos son quienes menos calidad moral tienen para enseñarle o darle clases de ética a los periodistas, ¿no? Mienten todo el tiempo con qué calidad moral podrían definir qué es o no un medio. Pero yo creo que ese debate sí podría provenir, por ejemplo, de la academia, sí podría provenir de las escuelas de periodismo y comunicación, sí podría provenir de las asociaciones no gubernamentales y de las ONG que tienen o promueven valores de libertad de expresión y democracia, no del gobierno, estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que hay un debate vigente respecto de lo que es un periodista y lo que es un influencer, de lo que busca el periodismo, que es cuestionar, que es entrevistar, poner las maduras y las podridas, para decirlo en palabras muy comunes, a juicio del televidente o el radioescucha o del lector, de aquel que hace un infomercial, que hace preguntas a modo, que evita todas las cosas incómodas para presentar una media verdad al público. Y yo creo que presentar medias verdades al público es un fenómeno nocivo, pernicioso, que le hace daño a las democracias, a los medios, y que suplanta además al periodista, porque nos dan gato por liebre. Entrevista, lo que en realidad es un infomercial; columna crítica, lo que en realidad es un boletín de prensa traducido. Y entonces ese tipo de cosas, si no los debatimos, pues estamos entrando en un enorme problema de confusión, en eso que llamamos ahora la desinformación, que hemos hecho hasta en Atella una cátedra sobre desinformación con AFP, por el enorme problema que representa, y por eso la UNESCO, entre otras organizaciones internacionales, están muy preocupadas por el fenómeno de la desinformación, propiciada también y financiada con recursos públicos. Es que, Gabriel, perdón, es que ahí viene el tema de alimentar la desinformación desde nosotros mismos, los comunicadores y los periodistas, por ese elemento tan sencillo que tú dices, el no comprobar, ¿sí? Y el cazar una pelea, ¿sí?, con quien nos da la información, donde se vuelve una contradicción, donde se vuelve un fuego cruzado entre quien entrevista y el entrevistado, y donde ahí la audiencia o la opinión pública está totalmente vulnerable, porque no sabe en su momento dado con qué información cuenta para, si se quiere, tomar partido. Y nuestro deber es cuestionar. Gabriel, estoy totalmente de acuerdo, pero para cuestionar también hay que establecer un equilibrio, porque si cuestionamos en medio de la calificación, pues yo no recuerdo recientemente cómo, a diferencia de lo que ocurre con nuestro actual presidente, los calificativos del presidente, más allá que se hiciera en un mentidero, en los medios, ¿sí?, frente al micrófono, es que no lo bajan de un ser inhumano, ¿sí? Es gente que, por ejemplo, califica el tema de un señor que creo que para nadie es un secreto, ¿sí?, que hizo parte de una guerrilla, ¿sí?, y todavía, ¿sí?, sigue siendo guerrillero, y que cómo lo nombraron. Se ha llegado al punto tal que hay gente que se autodetermina y dice, es que ese no es mi presidente. Pues se supone que fue elegido en una contienda democrática donde todos tuvimos la posibilidad de participar o no, y donde uno pues se supone que aboga por un Estado de Derecho, más allá de que hayan escogido al que a mí me gustó o no, hago parte de un Estado de Derecho, y yo debo abogar no solamente como audiencia, no solamente como influencer, no solamente como streamer, sino por el respeto a las instituciones, y no lo hay. Y ya no hay solamente la falta de respeto a la institucionalidad, sino también la falta de respeto al ser humano, la falta de respeto a la intimidad. Nosotros en Colombia, y lo digo para la discusión, hacemos hasta pornopolítica, ¿sí? Y entonces me parece que es una cosa donde ya excede absolutamente todos los cánones, y lo acaba de decir Gabriel. Lástima que no estemos mediados, ¿sí?, por esas asociaciones, ¿sí?, o por esas federaciones de periodistas donde, ¿sí?, por defender el periodismo que se hace, ¿sí?, no se dan cuenta de cómo los periodistas
nos ponemos al servicio de la falta de la institucionalidad. Y esto es tan delicado que antes, cuando uno se informaba, no importa el medio, uno asumía como que esa noticia era real, era verídica, ¿sí? Entre comillas, verídica. Hoy en día ya es muy difícil porque no sabemos qué tanto de ficción tiene la información y donde se aprovecha la situación. Pongo un ejemplo. Hace poco, cuando íbamos para Metamorfosis Cuba, mi mamá, que es bastante oficialista, en razón también a su propia edad, me dice, oye, tú que vas para Cuba, ¿por qué no le dices a tus amigos cubanos que le digan a Petro que no me quite los ahorros? Yo le decía, perdóname, ¿qué me estás hablando? Sí, es que dijeron que él iba a expropiar los ahorros. Simplemente le pregunté a mi mamá, ¿cuánta plata tienes en el banco? ¿Sí? Me dijo, no, es que lo dijeron así. Le dije, oye, recién nombrado nos iban a expropiar, ¿sí? Y todavía seguimos con el fantasma, que no lo quería citar, pero acá lo digo para la discusión, que Colombia está a punto de volverse castrochavista. O sea, estamos hablando de unos términos que, perdónenme, para mí son totalmente trasnochados. No quiere decir que no haya una amenaza. ¿Y quién se pone al servicio de eso? Pues nosotros, los periodistas, que hacemos eco y buscamos calificar las acciones, sin calificar las propias, que es lo más delicado. Y mire a lo que no estamos contribuyendo, un elemento sencillo al tema de la expresión, a la libertad de expresión. Nosotros somos responsables. Cuando se habla de censura, ¿sí? No se habla de censura porque se le impongan. No, uno tiene que ser responsable. La primera persona que debe pensar en lo que va a transmitir y cómo lo va a comunicar soy yo, ¿sí? Yo tengo una libertad, pero no me puedo ir a ese libertinaje que tenemos nosotros para buscar lo que se llama una confrontación, y tú lo acabas de decir muy bien, donde ya es muy fácil que nos vayamos a los puños o que nos agredamos, ¿sí? Porque si no, no hay otra. Como el caso de lo que se comentaba de por ahí anoche, un ruido de algunos manifestantes, pues cada quien lo interpreta como sea. Nosotros hoy llegamos aquí jugando. Creo ¿sí? que eran más bien estudiantes festejando el inicio de curso. Bueno. Y nos queda, Alberto, tu Sí, yo creo que estamos construyendo una suerte de intensamente del rol del periodismo, es decir, casi que estamos poniendo como en esta película infantil, es decir, de tanto éxito, donde estamos poniendo en un cerebrito determinadas condiciones. Yo rescato es decir, y de esas pulsiones que van jugando de manera contradictoria, entre seguir algunos climas de época, estar acorde a los tiempos, pero por otro lado un deber ético también de confrontación, de chequeo. Me parece que están jugando esa suerte de emociones que también está graficado en la película, que tal vez podríamos hacer una versión de Metamorfosis casi inspirados sobre ese film. Rescato una cosa de lo que han planteado. A mí la preocupación, por lo menos nosotros vemos también y tratamos desde la responsabilidad que tenemos como medios universitarios de un discurso muy permeable a la antipolítica. Me parece que esto, casi citándolo a Bobbio, que era los problemas de democracia se resuelven con más democracia, pero por otro lado me parece que una democracia de calidad requiere de estos pilares básicos que hacían al ejercicio de la comunicación, del periodismo, sobre quienes tenemos responsabilidad de los medios públicos. A las dos piezas o de determinados instrumentos que planteaba el presidente Milei, tal vez, no sé, yo no he contado cuántos tweets hace por día, pero sí hay una estrategia que se está, bueno, claro. Sí, pero pero fundamentalmente la estrategia que se debate públicamente es que hay una usina por parte de grupos que no son espontáneos, sino que tienen una cuestión muy profesional y entornos muy próximos a gente con mucha responsabilidad en el gobierno, donde los temas más urticantes, más picantes y de manera más salvaje comienzan por ahí y después va de la mano de replicarlos a través de retuitearlo. Eso por un lado. Y me quedo con el instrumento que planteaba en la campaña de Brasil acerca de la mensajería, un poco en esta referencialidad que estábamos hablando. Nosotros habíamos hecho un estudio fundamentalmente en términos de pandemia, que la posibilidad de llevar determinados formatos que estaban muy involucrados a cuestiones sanitarias, a cuestiones de cuidados, en determinados barrios más populares, por eso también por el público de Lula, la mensajería ocupa menos gasto de datos. Entonces es necesario, tal vez como recurso, la mensajería es muy efectiva. ¿Por qué? Porque en determinadas economías, en grupos mucho más vulnerables, el medio de comunicación mucho más efectivo, aunque uno ve TikTok así va pasando, por la descarga de datos sigue siendo la mensajería. Y la mensajería es 1 a 1. Sí, es tal decir, cual. Tú sabes quién te lo está enviando, entonces si te lo envía
una cuenta que por supuesto no la maneja Lula da Silva en Brasil, pero la gente lo recibe de una cuenta que trae la fotografía y dice, el presidente me está enviando directamente esto, digamos, la comunicación tiene ese efecto que no está mediado, es decir, no es a través de un medio, te lo está enviando alguien directamente, dándote una información que puedes creer o no creer. La mayoría de la gente sí lo recibe y sí tiene cierta influencia. Entonces, los servicios de mensajería, que hay una discusión de si son mensajería o ya redes sociales en este momento, cuál es el fenómeno en realidad, es decir, cómo deberían de clasificarse, tipificarse y eventualmente regularse donde se puedan regular o se deban regular. Estos servicios de mensajería, es decir, finalmente, ¿cuál es el fenómeno que tienen en la comunicación? Porque los servicios de mensajería el mismo día de las votaciones están funcionando y no están regulados como un medio de comunicación. Bueno, pues yo os invito a que el año que viene, cuando abordemos las nuevas dimensiones de contenidos en la próxima edición de TV Morfosis Valencia, a que volváis los cuatro. Porque sigáis, porque aquí el regidor nos está diciendo, os habéis pasado mucho del tiempo, pero realmente a nosotros se nos ha ido, seguro que también a la gente que nos está siguiendo, se les ha ido en nada. Como si fuese básicamente el inicio de la conversación. Son muchísimos temas, son muy interesantes y quedáis emplazados al año próximo a que estamos aquí continuando, profundizando y además seguro que con nuevos elementos, ¿no? ¿No te parece, Cris? Sí, sí, sí. La verdad que muchas gracias a todos por haber participado. Estaríamos horas hablando con ustedes, pero tenemos que continuar la programación de TV Morfosis Valencia y continuamos con un estudio de caso de unos productores de contenidos que se formaron precisamente en esta universidad, en nuestra Universidad de Valencia, y fueron, si no me equivoco, compañeros tuyos de clase, ¿no, Joan Enric? Bueno, esto no estaba en el guión, pero efectivamente sí fueron compañeros míos de clase, del máster que tú también hiciste. Eso es, el máster de contenidos y formatos audiovisuales. Esto, como veis, estamos ya casi como si fuese una discusión política. Sí, ese máster que creó y dirigió durante muchísimos años, hasta su incorporación a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación como presidente, Miquel Francés, a quien nos hemos referido y que le hemos escuchado y que ha participado también en este debate. Pero bueno, los protagonistas hoy son ellos contando su caso de qué es lo que han hecho después de haber estudiado aquí. Ajá, yo tengo muchas ganas de conocer su caso, o sea que si te parece vamos a charlar con ellos. Bueno, pues vamos a verlos.